Sean todos muy bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática. Nos encontramos ya en la lección número 9, que tiene el siguiente título: Jesús, el sacrificio perfecto. Es un placer poder estar con ustedes en este momento y quería empezar presentando a la mesa de hoy a nuestros dos invitados y quería comenzar con el pastor Carlos Cerdá. ¿Cómo anda, pastor? Pero muy bien, y un gusto realmente poder compartir la Escuela Sabática aquí, ¿no? Muchas gracias, pastor, por acompañarnos. Usted se desempeña como profesor en la Facultad de Teología, ¿cierto? Sí. Muy bien, gracias en serio por acompañarnos, por sumar, y creo que cada uno va a poder aportar distintas cosas, ¿no? Seguramente, ¿no es cierto? Y más en estas lecciones que me parecen que son clave para el cristiano, ¿verdad? Para la comprensión de la salvación. Exactamente. Y vamos a presentar a nuestro segundo invitado, Marcelo Falconier. ¿Cómo anda, profe? Pero muy bien, un gusto de estar acá. Muy bien. El profe se desempeña como director del Instituto de Formación Docente de nuestra universidad. Sí, exactamente. ¿Y nos podés contar un poquito qué sería este instituto? Ah, bien, bien. Tenemos dentro de la universidad un instituto que tiene algunas carreras de formación docente. Bueno, dirijo ese instituto, también doy clases en algunas otras carreras. Qué bueno, y esto es lo que me refiero, que podemos enriquecer el repaso desde nuestros distintos lugares, de nuestros distintos conocimientos. Así que gracias a ambos por acompañarnos y vamos a introducirnos en el repaso de esta semana, que como mencionábamos tiene el título Jesús, el sacrificio perfecto. Y el versículo de memoria se encuentra en Hebreos 10:14, un versículo cortito que dice lo siguiente: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos encontramos inmersos en una lógica que quizás para nuestra actualidad representa un desafío, pastor, porque hoy nosotros no andamos haciendo sacrificios por allí, no andamos haciendo holocaustos, no andamos yendo a la guerra como en el Antiguo Testamento. Y recuerdo en algún momento charlar con alguien de mi familia que me decía que de cierta manera lo que encontraba en el Antiguo Testamento, los sacrificios, la guerra, le llamaba la atención, lo sorprendía bastante. Entonces, pastor, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Por qué en el marco del mensaje del Evangelio es imprescindible un sacrificio? Bueno, es interesante, o quizás habría que pensar desde distintos ángulos esto. Y convendría comenzar pensando o hilvanando con lo que se estudió la semana pasada. El tema de la semana pasada fue muy clara la presentación, que ya todos han visto, ¿no es cierto? Pero es interesante donde habla mucho acerca del pacto. ¿Y por qué es imprescindible esto? Bueno, porque quizás yendo a la Biblia, allí destaca en Hebreos capítulo 9, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora yo digo desde distintos ángulos, ¿por qué causa? Porque se quebró un pacto, se quebró una relación, la relación entre el hombre y Dios, la relación entre Dios y el hombre. Claro. No la quebró Dios, la quebró el hombre. Y una vez que el hombre la quebró, entonces siempre dentro del marco del gran conflicto, porque ya había sido quebrada esa relación en el cielo allí con Lucifer, ¿verdad? Que pasa a ser el diablo, Satanás, y él se encargó de alguna manera de que otros quiebren esa relación. Claro, exacto. ¿No es cierto? Entonces, una vez quebrada la relación, significa que se quebró ese acuerdo, ese pacto entre Dios y el hombre. Y el pacto es importantísimo. Nosotros, a lo mejor, hoy en día vivimos en una época de la posmodernidad, donde el relativismo prima, ¿verdad? Y por lo tanto no se le da tanta importancia al cumplimiento de los pactos, claro, o mejor dicho, de los acuerdos, de las normas, de la palabra, de las normas. Y nos encontramos con que, sin embargo, si uno hoy en día entra en un acuerdo para conseguir una casa, claro, todo acuerdo tiene derechos y deberes. Derechos y deberes. Y esto es muy importante que lo tengamos presente en esta lección, derechos y deberes. El pacto que Dios entabló con el hombre, con Abraham, había derechos y deberes. Exacto. Si uno recuerda, por ejemplo, el resumen del Antiguo Testamento, allí en el libro de, el sabio Salomón, ¿no es cierto?, en el libro de Eclesiastés, cuando dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Habla de los deberes, claro, dentro de ese pacto. Entonces, una vez que se quebró el pacto y la cosa se pone muy difícil para Dios,
Para nosotros ni hablar. Claro. Pero ¿por qué digo para Dios? Porque Dios quiere salvar a sus hijos. Pero al mismo tiempo es un Dios justo, que es importante los deberes dentro de ese... Y allí podemos encontrar en que en el Antiguo Testamento encontramos cómo hizo un pacto Dios con Abraham, y ese pacto que entabló se acostumbraba, era parte de la cultura de la época, y Dios se adaptó a la cultura de la época, era tomar un animal, partirlo, ponerlo en el fuego, ¿no es cierto? Y mientras se quemaba, ambas partes, en la cultura antigua, se iban girando en torno a ese animal y se iban mirando a los ojos. Y de esta manera, como diciendo que así me suceda a mí como a ese animal, si no cumplo con la parte del pacto que me corresponde. Ahora, lo interesante es que cuando Dios entabla ese pacto con Abraham, no es Abraham el que camina en torno a, o sea, no es la humanidad, sino que es Dios. Pasa una antorcha así, y de esta manera, comprometiéndose en que va a cumplir, ¿no es cierto?, las promesas que implica ese pacto, que implican los derechos nuestros. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, maravilloso eso. La necesidad sigue siendo la misma, es decir, que aquellos que fueron los primeros destinatarios, los que somos alcanzados también en esta fecha, tenemos las mismas necesidades y muchos incurrimos en seguir quebrantándolo. Es decir, no queremos aprovechar los beneficios que van a suplir todas nuestras necesidades. Claro. Y en torno a esto, creo que cabe también preguntarnos por qué se afirma que el sacrificio hecho por Jesús es perfecto, fue perfecto. Y con todo lo que significa la perfección, ¿no? Exacto. Si me permitís, quería comentar una cosa sobre la pregunta del doctor Cerdá que no le hiciste. De acuerdo conmigo. No, sí, totalmente. Y ahora voy a esto también que me parece muy importante, que ya lo señaló, pero me parecía muy importante insistir en eso. En esta cuestión, todavía recuerdo una situación nada académica, turística en realidad, que estaba visitando unas ruinas donde se hacían sacrificios en algún momento y donde una de las hipótesis era que se hacían sacrificios humanos. Y entonces, bueno, uno no puede evitar poner la cara. Y entonces el guía en ese momento mira como diciendo, bueno, porque tenés que como deconstruirte tu mirada colonizadora, como diciendo, el Dios de los cristianos también requería sacrificios. Y es como dijo el pastor Cerdá, o sea, todo indica a Dios sacrificándose por el ser humano. Y ese es el Evangelio en su más pura esencia. O sea, todos los sacrificios del Antiguo Testamento estaban señalando ese Evangelio. O sea, que es totalmente distinto al resto de las culturas que eran los seres humanos tratando de ganar algún tipo de favor de las deidades a través de su propio sacrificio. Y acá viene entonces, ahora sí lo hilamos perfectamente con que Jesús termina siendo ese sacrificio perfecto. ¿Por qué es perfecto? Si les parece, podemos leer un par de versículos del sermón o de la homilía de los hebreos. Hebreos 7, 27. Perdón que ando sin los lentes, pero igual creo que voy a poder leer. ¿Querés que lea? Sí, se puede, mejor. Hebreos 7:27. Hebreos 7:27 dice lo siguiente: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, plantea algún tipo de superioridad. Y después el 10:10 también plantea una vez para siempre. O sea, que es algo que evidentemente es superior el sacrificio de Jesús en muchos sentidos. Claro, y en relación al sacerdocio de Jesús, Jesús no necesitaba expiar sus propios pecados porque simplemente no los tenía. Exacto, él como sacerdote claramente ya es superior y ya lo estuvimos estudiando. Y aparte de todo, me encanta como el autor del folleto viene llevándonos en todo el contexto teológico de esto, que todo esto son figuras, sombras, tipos que van llevando al Evangelio, al ministerio de Jesús, no solo acá en la tierra, su vida, su muerte, sino su ministerio celestial actualmente en el santuario celestial, sino justamente eso, él como sacrificio es perfecto, es más que suficiente. Cuando hablábamos de las garantías la semana pasada, por ejemplo, o sea, es una garantía más que suficiente de que ese sacrificio es válido. Exactamente. Y qué lindo, lo mencioné también la semana pasada, es tener garantías en medio de un mundo con tantas incertidumbres, ¿no? Donde nadie quiere decir esto es lo que va a suceder. Jesús da la certeza como ancla, ¿no? Que también veíamos en algún otro repaso. Claro, y qué interesante porque el tema de la garantía, cuando uno piensa en la palabra garantía,
significa en que se va a cumplir. Claro. Pero qué interesante, en que Él es garantía acerca de sí mismo, ¿no? Claro. Y sin ninguna duda que a nosotros nos da la seguridad de que se va a cumplir finalmente. Quizás un detalle más antes de avanzar un poquito en cuanto a algo que mencionaba Marcelo. El pacto, el sacrificio de Cristo como parte fundamental de ese pacto nuevo, la sangre de Cristo, es muy abarca mucho, no es solamente el aceptar a Cristo, ¿no es cierto?, como mi Salvador, porque hoy en día el mundo cristiano relativiza la cosa y aceptan a Cristo como su Salvador, pero resulta que no hay necesidad de vivir una vida cristiana, de obedecerlo. ¿Cómo? De obedecerlo. De obedecerlo. Y entonces es interesante que el pacto implica mucho más que eso. Por eso en el Antiguo Testamento estaba lo que tenía que ver con el sacrificio o la ofrenda del cereal, claro. La ofrenda del holocausto donde se consumía, así como Cristo se consumió por nosotros, la ofrenda de cereales que sería lo relacionado con el pan. Cristo es el pan de vida y nos garantiza lo que tiene que ver con el sustento a nosotros. Entonces el pacto tiene que ver con la vida, con toda la vida, ¿no es cierto? Está la garantía del vivir, ¿no es cierto? Porque finalmente de eso se trata, queremos vivir y hemos perdido la posibilidad de que nuestra vida continúe. Claro. Tenemos fecha de vencimiento. Tenemos fecha de vencimiento y cada vez más corta. Entonces, cuando uno lee en el Antiguo Testamento en que vivían 600, 700, 800 años, y después David dice 80 el más robusto. El más robusto. ¿No? Entonces estamos en una situación muy compleja. Pasa que lo hemos naturalizado y nos parece normal hoy en día, aunque nadie, o mejor dicho, todos nos resistimos a que se nos termine la vida. Exacto. Pero la realidad es que es muy cortita, es un segmento muy corto que hay que pensarlo desde esa perspectiva. El pacto tiene que ver con la vida, ¿no? Enteramente. Creo que un elemento sin dudas indispensable para entender Hebreos, para entender todo lo que estamos estudiando, es el santuario, ¿no es cierto? Claro. Y dentro del santuario teníamos diversos elementos. El sacrificio es claramente uno de los más visibles o notorios, porque era necesario que alguien trajera un sacrificio para poder expiar los pecados. Pero también tenemos allí un elemento que es el incienso, ¿no? Aromático. ¿Hay algún vínculo de significado entre el sacrificio tan característico para este sistema y el incienso, pastor? Bueno, allí hay algo interesantísimo, porque hay como una contradicción en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, con el apóstol Pablo, ¿no es cierto? ¿Por qué causa? Porque Pablo habla acerca de, ubica, aparentemente, ¿no es cierto?, ubica el incensario en el lugar santísimo. Claro. Cuando en todo el Antiguo Testamento, allí está en el lugar santo, pero frente al velo. O sea, era quemado el incienso es símbolo de nuestras oraciones, de las oraciones de los santos, pero delante del velo. Y del otro lado del velo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, donde las tablas de la ley claman por justicia, y por lo tanto justicia es muerte al pecador. Y como dice el apóstol Pablo, como todos han pecado, hemos pecado, estamos destituidos de la gracia de Dios. Entonces no teníamos un acceso directo al lugar santísimo. Cuando decimos lugar santísimo no teníamos un acceso directo al Padre, porque la relación se rompió. Claro, entonces quedamos distantes. Entonces ahora lo interesante es que se dan distintas interpretaciones en cuanto a esto del altar del incienso y esta contradicción aparente. A mí me gusta pensarlo de esta manera. Y yendo quizás a un texto bíblico, allí en Hebreos, el capítulo número 10, bueno, el capítulo 9, el versículo 3 y 4, allí habla, ¿no es cierto?, dónde lo ubica el apóstol Pablo al incensario. Pero fíjense qué interesante que lo ubica dentro del lugar santísimo. Pero a mí me gusta pensarlo de esta manera. Hebreos capítulo 10. El versículo 19. Una vez que está el sacrificio perfecto del que hablaba Marcelo, entonces ahora tenemos acceso directo al lugar santísimo, ¿verdad? Claro. Antes no lo teníamos. Pero Cristo hizo posible eso, siendo Dios y hombre. Significa que Cristo, Dios,
está en el lugar santísimo. Claro. Y Cristo hombre está en el lugar santísimo. Entonces significa, por lo tanto, que el versículo 19 del capítulo 10 dice allí: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Entonces, esto para mí es fundamental. El acceso. El acceso. Entonces, el altar del incienso que estaba del otro lado del velo, del lugar santo, de alguna manera nos representa a nosotros, y el apóstol Pablo podríamos interpretar también entre las distintas interpretaciones en que está diciendo: ahora estamos del otro lado, ahora estamos en el lugar santísimo, ahora el incensario que está allí delante de Dios, porque tenemos acceso directo, y eso lo hizo posible el sacrificio perfecto de Jesús. Y sin duda, cuando nosotros escuchamos esta explicación, Pastor, muchas gracias, nos damos cuenta, y lo veníamos charlando sobre todo al principio del trimestre, que los destinatarios de esta homilía era gente que tenía un contexto cultural que le permitía entender todo esto muy simplemente. Y ahora la pregunta que me hago es: ¿cómo lo podemos entender en nuestro contexto? Y también de qué modo esto desafía o es un desafío para nuestra mentalidad. Muy buena pregunta, Leo. Yo cuando estudiaba esto, los que hemos tenido el privilegio de aprender la Biblia desde chicos, que creo que es un regalo de Dios eso, hemos tratado de estudiar todo lo posible la Biblia, el contexto en que le fue escrita, para tratar, y en este caso, más claro, imposible, es un sermón destinado a los hebreos, a los creyentes de origen hebreo. Ahora, por más que entendamos muchas de estas cuestiones, yo creo que muchas veces se nos genera una especie de división en la mente, porque la mayoría de nosotros, fuera de lo religioso, no pensamos de esta manera. Claro. Hemos aprendido a entender el mundo de otra manera: la vida, la muerte, la enfermedad, el dolor, si se cosecha, si no se cosecha. La mentalidad de toda esta época que nos toca vivir ha aprendido a explicar el mundo de otra manera. Claro. Recién estuvimos destacando que había diferencias sustanciales entre el mensaje bíblico con otros pueblos, pero todos compartían que había alguna especie de vínculo entre todo lo que pasaba en el mundo y una esfera sobrenatural, y tenía que ver con los sacrificios y con la sangre. Y en buena parte, en el último siglo y medio o 2 siglos, esto se terminó siendo considerado como una creencia, como algo simbólico. Y subjetivo. Muchos teólogos académicos, no digo los teólogos de nuestra iglesia, pero consideraron como esto: bueno, así pensaba la gente de esa época, pero la realidad funciona de otra manera. Incluso me viene a la mente un autor, que el doctor lo conoce, pero que decía: los teólogos de esa época fueron muy sumisos al pensamiento de esa época, porque trataron de ajustar toda la teología a esa forma de pensar, que incluso ha sido muy problematizada, muy criticada. Y me hace acordar otra vez al apóstol Pablo, que dice: no nos conformemos a esta época, seamos críticos de los dogmas de nuestra época. Yo sé que esto implica repensar muchas cosas, porque pensar de que la sangre de alguien que era Dios y era hombre tiene poder para generar vida, para resucitarnos, va muy en contra de buena parte de todo lo que hemos aprendido a pensar. Pero por eso el apóstol Pablo dice: es una locura. Claro, el evangelio. Pero creo que está bueno pensarlo esto, porque yo a veces me da la sensación de que cuando nos ponemos en modo religioso, lo entendemos, seguimos la lógica, pero después nos cuesta trasladarlo al resto de nuestra vida. Pero creo que eso es lo que nos invita a hacer el estudio de la epístola de los hebreos. Lo que acá está diciendo, no estamos hablando de algo simbólico, estamos hablando de que el sacrificio de Cristo, que es perfecto, implica restauración, implica que todo lo que pasa en este mundo, que todo lo que existe de malo en este mundo tiene que ver con el pecado. Claro. Y que el Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, que es suficiente, que el ministerio que Jesús está haciendo implica una transformación, y eso es una revolución del entendimiento, diría el apóstol Pablo. No tiene nada que ver con el status quo. Exacto. Tiene que ver con cambiar muchos elementos de nuestra comprensión de cada esfera de nuestra existencia. Exacto, totalmente. Entonces vemos cómo Pablo en realidad quizás estaba apuntando a más que solo los hebreos, ¿no? Claro. Estaba apuntando a muchos de los que veníamos por delante. Exacto. E incluso esto que mencionaba Marcelo en relación a algunos pensadores en la actualidad que influyen mucho en el pensamiento cristiano. Por ejemplo, cuando se habla de la teoría crítica, o cuando hablamos del
pensamiento, digamos, el pensamiento crítico. Sí, muy interesante, defendemos todo lo del pensamiento crítico, pero cuando vamos a la escuela de Frankfurt, donde surge el pensamiento crítico y pensamos la teoría crítica, tiene mucha influencia en mucho del cristianismo de la actualidad, en que quita, o sea, en que termina criticando también todo lo que puede perdurar. Entonces, si el cristianismo tiende a perdurar, entonces hay que criticar. Y de esta manera es como se llega a minimizar la gracia. Exacto. A minimizar la verdad. Entonces, y que la verdad está en uno, y que desde lo subjetivo de nosotros, nosotros tenemos la verdad. Y desde allí, entonces, tenemos que construir o armar todo un edificio. Mientras que en el caso de la Biblia, nosotros vemos que es distinta la cosa. El asunto es, tenemos que sentarnos delante de Cristo, ¿no es cierto?, y aprender de Él, y que Él construya en nosotros claridad mental, claridad de conciencia en lo que respecta a la verdad de la cruz. Porque fíjense ustedes que hay una cita muy linda del Espíritu de Profecía que menciona que es la ciencia que ha de ser estudiada, pero por la eternidad. Entonces, ¿cuánto hay para estudiar allí? Claro. Que el mismo cielo se sorprende, los ángeles, ¿no es cierto?, los seres celestiales se sorprenden de lo acontecido allí en la cruz, y al mismo tiempo, oh sorpresa, según el libro de Efesios, la Iglesia predica no solamente según Pablo, ¿no es cierto?, no solamente en este mundo, que es nuestra tarea, el enseñar la ciencia de la cruz, el sacrificio de Cristo y el significado del mismo, y todo lo que involucra ese pacto, ¿no es cierto?, para la vida, sino que también se lo predicamos a los habitantes de otros mundos, a los seres celestiales. O sea que están atentos allí porque alcanzan a entender más el enorme sacrificio de Cristo a través de la Iglesia. Entonces fíjense ustedes que surgiría la pregunta, ¿pero por qué? ¿Porque nosotros somos mayores que ellos? Claro. No, por el obrar del Espíritu Santo y por lo que el Señor hizo en la cruz otra vez nuevamente, destacamos, ¿no? Entonces, en eso radica el asunto, me parece. Hacemos una última pregunta, vamos a responder quizás ambos, en torno a un elemento que es indudable para los cristianos, porque si pensamos en caída, en pecado, en santuario, en sacrificio, también pensamos en juicio, ¿no? Claro. Y creo que la semana nos da algunos elementos acerca de este tema, y quizás el juicio también es un tópico que nos puede llegar a dar miedo como cristianos, ¿no? Hay gente que vive con temor la expectativa del juicio. ¿Será que encontramos algunos elementos en esta semana que nos traigan paz en torno a este tópico? Para mí, totalmente. O sea, creo que una de las cuestiones más claras, sobre todo cuando vemos lo del sacrificio de Jesús, es la imposibilidad de cualquier otro sacrificio de pagar, de completar, de redimir. Entonces yo creo que eso por lo menos nos tiene que dejar tranquilos, claro, aunque sea en el hecho de sentir, no hay forma de complacer, claro, de lograr algo a partir de un mérito personal. Y que el sacrificio de Jesús es perfecto. Yo personalmente pienso que hay, y esto se discutió más un poco en la lección de la semana pasada, tal vez eso no quita de que uno hace sacrificios personales, claro, en el crecimiento de la gracia, pero no son nunca para ganar el favor de Dios, nunca son para merecer o para completar algo que Jesús no haya podido hacer. Son parte del proceso de crecimiento. Son parte del proceso de crecimiento, son parte de aprender la libertad que Dios nos va ofreciendo, que implica caminar en otra dirección a la que veníamos caminando, pero siempre descansando en la gracia del sacrificio de Jesús. Sí, quizás sumando a lo que mencionaba Marcelo, nosotros podemos tener plena paz, ¿no es cierto?, tranquilidad, ¿no es cierto?, si entramos en el pacto, ¿no es cierto? Y entonces aceptamos a Cristo y tenemos presente lo que Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, claro, ¿no es cierto? Entonces, entramos en el pacto, queremos vivir acorde a su voluntad para no fallarle a Él a semejante sacrificio, ¿verdad? Para valorar la gracia y no pisotearla. Pero también en este mundo de relativismo, también hay un problema muy delicado, y es que se ha perdido el temor de Dios. Claro. Entonces, por eso es fácil tirar
por el piso la gracia o el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Algunos se animan a tratarlo como a un igual, ¿no es cierto? Haciendo referencia a su barba, entonces le llaman de esa manera. Entonces, bueno, hay quienes lo hacen con inocencia. A medida que se va aprendiendo, cambiaría su actitud para con el Señor. Claro. Pero se ha perdido el temor. Y hay un pasaje allí en Hebreos también, donde dice, porque en Hebreos capítulo 10, versículo 26, ya ahí mismo en ese capítulo leímos de que tenemos libre acceso ahora a Dios, ¿no es cierto? Y el versículo 26 dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Claro. Y eso significa que, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces significa que en Dios tenemos tranquilidad y paz, pero no hay que, ese respeto implica no olvidar que Dios es Dios, es justo y es misericordioso. Y en la cruz la misericordia, ¿no es cierto?, la justicia y la misericordia se besaron, ¿no? Por eso es maravilloso el estudiar acerca de Cristo en la cruz y de ahí en adelante resucitado, ¿no es cierto? Y vivir de tal manera que no hiramos su corazón, ¿no? Muchas gracias, Pastor. Creo que hemos llegado al final de nuestro repaso. Gracias, profesor Marcelo, también por acompañarnos. Agradecemos a todos nuestros amigos que semana a semana nos acompañan en este repaso y como siempre los invitamos a compartir para que más personas puedan aprender acerca de este Jesús que vino a salvarnos y va a volver una vez más a buscarnos. Que Dios los bendiga.